Bien, avanzamos en la mañana informativa y vamos a dedicar, como siempre, esta hora al tema salud, nuestro tiempo. El Parlamento de Francia ha aprobado una ley que prohíbe a los padres realizar castigos corporales a sus hijos. Es una práctica que condena Naciones Unidas, pero que en dicho país sigue gozando de un amplio apoyo. De esta manera, Francia se convierte en el estado 56 en prohibir los castigos corporales a niños. Para analizar los alcances de esta normativa francesa, nos acompaña el director del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, Juan Pablo Jiménez. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Bueno, se suma Francia entonces a la lista de 56 países con la prohibición de ocupar los castigos corporales como medida de, comillas, educación por parte de los adultos. ¿Cuánto impactan los palmazos, las cachetadas, ese tipo de mecanismos en la configuración de una personalidad en niños? Bueno, el abuso físico, Sí. los palmazos, las cachetadas, son el tipo de maltrato más evidente. Pero el maltrato más frecuente, en realidad, es el abuso psicológico, el abuso emocional. O sea, el criar a los niños a través de la humillación, a través del desprecio, a través de eres un tonto, no sirves para nada, en fin, etc. Eso es en realidad el tipo de maltrato más frecuente. Lo que pasa es que también es más fácil decir y empezar por el maltrato físico, que es lo más evidente, ¿no? El problema, en realidad, precisamente, esto es bastante conocido, la verdad es que en todo el mundo, en general, la crianza se ha hecho siempre con medios bastante violentos. De hecho, yo creo que a todos, de alguna manera, nos criaron con correazo, por lo menos lo que yo, de mi propia experiencia, yo lo tengo. Y el problema es doble. Primero, porque eso se perpetúa, porque la tendencia de los hijos criados así es transmitir a sus propios hijos ese mismo método de disciplinar, de ordenar, de insertar en la sociedad a través de la violencia, a través de la represión. Pero el punto que ahora estamos sabiendo cada vez con más precisión es que esto tiene secuelas importantes en la edad adulta. Por ejemplo, en la muestra el estudio Fondesit que acabamos de terminar, entrevistamos a 700 alumnos universitarios de Santiago y de Temuco, encontramos que el 44% de estos alumnos, una muestra no clínica, o sea, gente totalmente no consultante, podríamos decir población saludable, reconoce que fue criado un 44%, o sea, casi la mitad por medios violentos, sea psicológicos o físicos. Esa es una cifra bastante alarmante. Muy alta. Muy alta. Y eso también es totalmente convergente con los datos de la encuesta longitudinal de primera infancia, cuyos datos salieron en marzo de este año y que es una encuesta organizada por el Ministerio de Desarrollo Social, pero que fue realizada por el Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, con la cual el Instituto Milenio que yo dirijo tiene convenio. Bueno, ahí el 62,5% de los padres, porque se encuestaron a 17.000 hogares, el 17.000 de los padres reconocen que han criado a sus hijos con medios violentos. Y además se supone, los entrevistadores suponen que esto está subrepresentado, porque muchos probablemente dicen que no. Ahora, en Francia los estudios son que el 80% de los padres... ¿Defiende estas medidas? El 80% de los padres, claro, han criado a sus hijos con violencia. Y que lo consideran una herramienta válida. Claro, y entonces ahí hay un tema cultural de nuestra sociedad. Ahora uno se pregunta, el tema de la salud mental es importante, porque hay que tomar en cuenta que de nuestra muestra, el 28% tiene síntomas depresivos. Y hay una relación directa entre maltrato, intensidad del maltrato y tipo de maltrato y síntomas depresivos. O sea, mientras más maltratado fue ese niño o esa niña en su infancia hasta la adolescencia, más síntomas depresivos va a tener después. Entonces, relación directa. Que no se malentienda, yo no defiendo el maltrato.
está bien. Pero usted mismo lo dijo al inicio, yo también me crié a correazo. Correcto. Pero usted no se... ¿Cuál fue el impacto que usted cree que tuvo? Bueno, haciendo un autoanálisis, ¿usted considera que correcto. tuvo algún impacto? ¿Se siente con algún grado de trauma o depresivo? Correcto. Bueno, o sea, no todas las personas, por supuesto, porque si el 80% en Francia o el 60 y tantos por ciento aquí en Chile han sido criados de esa manera o hemos sido criados de esa manera, no todos tenemos el mismo efecto. Tienen el mismo efecto, porque también estos son muchos factores. Además está todo el desarrollo posterior que puede permitir una toma de conciencia de esto y uno tiene recursos también. El tema, por eso que también nosotros investigamos el bienestar subjetivo, o sea, la capacidad de las personas de sentirse bien. Y eso también está determinado por causas genéticas y también por una serie de otros recursos que uno va adquiriendo durante la vida. Sí. Ahora, buena parte de quienes defienden este tipo de mecanismos de represión, ¿no? con los niños, de castigos físicos, señalan que es una costumbre sumamente normalizada y que muchas veces incluso hace bien, que hace falta un buen palmazo. No hay nada mejor que un buen palmazo para corregir, para mostrar autoridad, para que se respete. Sí. Y eso está muy naturalizado. Exactamente. Está muy dentro de nuestra idiosincrasia. Es verdad. Pero el problema, yo creo, más importante es que ese palmazo va acompañado de una actitud de desprecio, de humillación hacia el niño. Y eso usted dice que es más dañino Eso es exactamente lo que al palmazo le da un carácter especialmente ominoso, especialmente dañino para el niño. El niño se siente excluido, se siente... o sea, nosotros... como psiquiatras, como psicólogos, profesionales de la salud mental, estamos permanentemente viendo personas que tienen problemas de autoestima. Le iba a decir, probablemente el impacto más directo es en torno a la autoestima, ¿no? Claro. Ahora, los más estrictos, por decirlo de alguna manera, culpan a muchos males de nuestra sociedad actual del que precisamente se ha relajado mucho las cosas. Que ya no se puede retar, que ya no se puede castigar, que ya no se puede hacer prácticamente nada y que por eso que la juventud y los niños, qué sé yo, no respetan a los mayores, no reconocen la autoridad, ni a las policías, ni a nadie. ¿Cómo analizas ese panorama también? Este es un problema complejo. Yo diría, Insisto que no estoy defendiendo... No, sí estoy de acuerdo. Yo lo enfocaría desde dos puntos de vista. Primero, tendríamos que preguntarnos todos estos brotes de violencia juvenil que estamos viendo, incluso en todo el tema de los encapuchados. Yo me pregunto cuántos de estos niños, y probablemente la mayoría, han sido criados en un ambiente muy violento. Entonces es la única manera que tienen, digamos, de reaccionar y de protestar. Eso por un lado. De igual manera, violenta. Eso por un lado, de igual manera violenta. Entonces, si nosotros solamente respondemos con represión y con más violencia, estamos manteniendo el círculo vicioso. Por otra parte, efectivamente, el problema es difícil y es complejo. O sea, esto requiere un cambio cultural, si no es tan fácil. Además, no basta una ley, porque el mismo problema es cómo se aplica esta ley. Claro, y cómo se fiscaliza. Cómo se fiscaliza, o sea... Pero quizás es una señal, que la sociedad humana, la verdad es que nunca ha sido perfecta. Pero necesita pasos de cebra para poder cruzar ordenado. Pasos de cebra, evidentemente, y esto no es que... el problema es que hay otras maneras de ordenar. La idea sería que los padres tienen que tener una capacidad, o sea, tienen que ser educados, tienen que educar a sus hijos, mucho más como concitando a los hijos de alguna manera de colaboración. Es mucho más trabajoso. Y ahí tú me podrás decir, claro, es que hay muchos problemas, porque la mamá trabaja, el papá trabaja, no tienen tiempo. Es efectivamente eso, o sea, el tema no es simple. Pero la verdad que nosotros como instituto de investigación financiado por plata del Estado tenemos que poner sobre la mesa estos temas para que la sociedad en su conjunto de alguna manera vaya viendo manera de resolverlo. Pero efectivamente el tema pasa por una educación diferente, o sea, no es simple, pero sabemos que la violencia, así como se ha ejercido hasta el momento con nuestros niños, la verdad es que conduce a problemas peores, porque después el sistema de salud tiene que hacerse cargo de las complicaciones.
Y sabemos nosotros, eso hay estudios hechos, que $1, está en dólares, $1 invertido en prevención devuelve $4 en productividad y en otras cosas. Porque personas con depresión, por ejemplo, o con muchos traumas, tienen hasta 20 años de pérdida de vida útil. O sea, en muchos. Es muy drástico el efecto. Entonces, y además te empeora todo. Mira, la persona, por ejemplo, si una persona debuta con una enfermedad que podemos decir que tiene mucha, en psiquiatría por lo menos, que tiene mucha carga genética como la bipolaridad. Sin embargo, las personas que debutan con una bipolaridad o con una depresión y tienen antecedentes de trauma, y de trauma intenso, o sea, violencia emocional o física cuando eran niños o adolescentes, bueno, esa enfermedad va a debutar antes, va a ser mucho más grave, va a requerir más hospitalizaciones, probablemente va a quebrar a la persona y a la familia, o sea, van a ser síntomas psicóticos y va a ser resistente al tratamiento. Entonces, el sistema de salud tiene que invertir muchísimo dinero en mantener, por lo menos, minimizar los efectos dañinos del curso de esa enfermedad. Sí. Bueno, la cosa ha ido cambiando y rápido, Sí. incluso acá en Chile. Yo me acuerdo, no soy tan viejo, tengo 41 años, y en mi época de colegio de cura, me tocó en algún momento en la enseñanza media, todavía el cura, el rector andaba con una varilla. Correcto. Y cuando no había disciplina, con unas reglas que el te pegaban varillazo en la aquí. mano, claro, Sí. por lo menos. Y era la época en que algunos apoderados incluso aplaudían esto. Correcto. Me gusta eso del colegio porque andan derechitos y era todo muy estricto. Bueno. Y algunos, sobre todo las generaciones anteriores, siguen pensando en que la sociedad antes funcionaba mejor por eso. Porque había mucho apego a la norma, porque había mucho respeto, porque había más educación. ¿Cómo cambiamos ese switch? Mira, ¿sabes? Yo creo que ahora se pega menos, me da la impresión. Yo creo que sí. ¿Cierto? Porque hoy día Por lo hay una menos condena incluso social mayor. Control social da vergüenza, no puedes decir. Claro, Por eso antes que en la hay... calle te tiran de la patilla. Correcto. Era público y era parte de. Así Ahora ya esas cosas pasan menos. Pasan menos, sí, es verdad. Es verdad. Bueno, por eso digo que esto es un esfuerzo cultural importante que tenemos que ir pensando, reflexionando. Lo más importante es que tanto a nivel de la familia como a nivel de los colegios, de la educación, de las escuelas, a nivel de la relación entre los padres y los profesores, a nivel de las autoridades, esta cosa se reflexione y se piense. Entonces, nosotros somos una especie animal, la especie humana, que tiene la característica que desde hace poco tiempo, en términos de escala biológica, desarrollamos esta parte del cerebro que es el cerebro social, que nos permite ser más reflexivos. Somos menos impulsivos, pero ese es un proceso que está empezando en la historia biológica. En realidad somos muy jóvenes todavía, ¿no? Sí. Nuestra historia tiene millones de años, pero esto apareció los últimos, no sé, 200.000 años, en fin, no más. Entonces, estamos en proceso y toda la cultura en este momento está mostrando, te fijas, que tenemos que ir superando e irnos transformando en una sociedad más pacífica. De hecho, a pesar de toda la violencia que hay, es un hecho que somos más pacíficos probablemente que muchos de nuestros ancestros. O sea, especialmente los últimos, 70 años, 80 años, efectivamente las cifras dicen que a pesar de todos estos brotes de violencia, hay menos violencia. Recuerda tú que en la Segunda Guerra Mundial murieron ¿cuántos? 20 y tantos, 30 millones de personas de un garacazo en pocos años. En fin. Ahora, ¿cuál podría ser? Es súper difícil también la administración de los cambios, pero llevarlos a la práctica más aún. No lo digo solamente en las casas, lo digo, por ejemplo, a propósito de los profesores que han estado tanto sobre la mesa por su paralización. Uno de los temas que también ellos han alegado son las malas condiciones, los malos tratos y las problemáticas que tienen que enfrentar dentro del aula. O sea, el profesor no solamente instruye, sino que también educa y cría harto. Y los profesores dicen, hoy día, para un profesor administrar el orden en una sala es prácticamente imposible.
Por supuesto. Porque ellos también en su momento tenían esa autoridad, incluso con estos mecanismos Sí. poco ortodoxos, ¿no? Pero hoy día no hay respeto. Correcto. Entonces, Mira, ¿cómo impone ahí- esa autoridad sin ser violento? Correcto. Hay estudios, ese es un problema bastante complejo también. El tema es que niños que han sido criados con violencia tienen verdaderas cicatrices cerebrales, por así decirlo. O sea, marcas, quedan marcados en el sentido de que ellos tienen dificultades y déficit, ¿ah?, en reconocer adecuadamente las emociones en los gestos y en la actitud y en la cara de los demás niños. Entonces sucede, por ejemplo, si un niño está ahí y yo soy otro niño, entonces resulta que yo sin querer saco este lápiz para acá, ¿ah?, y lo pongo a mi lado, entonces tú de repente te das cuenta y miras con enojo, ¿ah? Entonces yo te miro asustado porque te digo me equivoqué, perdona, pero ese niño que ha sido traumatizado no distingue la angustia en mi cara de la rabia en mi cara. ¿Me entiendes? Él lo asume como Entonces, algo igual. piensa que yo estoy muy enojado contigo y entonces me manda el guaracazo y me pega un puñete. Esos estudios están hechos, se sabe. Entonces hay programas, conozco programas en Estados Unidos y programas en Alemania con los cuales hemos tenido bastante contacto, también en nuestro Instituto Milenio y en nuestro doctorado en psicoterapia, en el cual hay programas de prevención de la violencia en el aula. Y claramente se ha visto, se les enseña a los niños a distinguir correctamente la expresión emocional en los otros. Es muy fácil, mira, piensa tú en lo que sucede en las demostraciones, en fin, etcétera. Se produce mucha angustia y mucho susto porque empieza de repente a haber, ¿te fijas? Entonces se producen fenómenos de contagio. Entonces de repente alguien tira una bomba Molotov y claro, inmediatamente empiezan a responder, ¿te fijas? Todos empiezan a responder. Han habido ejemplos de gente que hace lo contrario. ¿Te acuerdas tú hace no mucho tiempo, no me acuerdo en qué manifestación fue, que un grupo de manifestantes no siguió la onda y apagó el fuego, e incluso empezó a decirle, mucha gente, hemos visto también, Sí. que le dice a los encapuchados, oye, váyanse. Que se vayan. Entonces son reacciones del mismo grupo. Entonces hay que promover ese tipo y los invitan a conversar. A ver, ¿qué te pasa? ¿Te fijas? Bueno, ese es el problema, que evidentemente hay factores de mucho hacinamiento, puede decirse, en las aulas. Hay problemas de los profesores, en este momento están en huelga, hay insatisfacción, en fin. O sea, el tema es bastante complejo. Multidimensional, Sin embargo, muy digo difícil. yo que necesitamos ponerlo sobre la mesa, porque tenemos que seguir discutiendo y seguir conversando, sabiendo que no hay soluciones mágicas. Por supuesto. Doctor, muchísimas gracias por venir. Gracias por estar Gonzalo. acá de nuevo. Muy bien. Muy buenos días. Que tenga una buena jornada. Bien, Gracias. vamos a la pausa. Regresamos de inmediato.